Se habían proclamado a sí mismos defensores de la ortodoxia y protectores del paneslavismo, que de hecho era un crisol ruso para todos los creyentes eslavos y ortodoxos de procedencia no rusa. Su ira se dirigía contra la Iglesia ucraniana en comunión con Roma, dado que ésta simbolizaba la independencia política y eclesiástica de Moscú. Cada vez que conquistaban una parte de Ucrania, proscribían y perseguían a su Iglesia. En el siglo XVIII, de 8 a 12 millones de ucranianos creyentes fieles de Roma fueron obligados a convertirse a la creencia ruso ortodoxa. Durante el Imperio ruso no hubo prácticamente ningún católico oriental en suelo ucraniano. Durante la revolución bolchevique del año 1917, no quedó aparte de los avatares sangrientos que siguieron a la formación de un régimen totalitario. Uno de sus principios era el ateísmo obligado. La resistencia armada contra los bolcheviques en Ucrania duró hasta bien avanzado el año 1921. Una vez que los ucranianos estuvieron sometidos militarmente, su destino estaba decidido. Empezó un régimen de terror. Moscú nombró un gobierno marioneta conocido como soviético ucraniano y después inició el exterminio de intelectuales y la opresión total de la libertad nacional, religiosa y cultural. La ola de terror alcanzó su punto culminante en 1933-34, cuando los comunistas decidieron la colectivización forzosa de la agricultura y le robaron el pan a los campesinos. Más de 6 millones de personas murieron de hambre en este holocausto ucraniano. Los bolcheviques no consiguieron desarrollar en el pueblo una conciencia atea. Si bien consiguieron destruir todos los principios morales y el sentimiento de autoestima. Una vez que el Ejército Rojo controló toda Ucrania occidental en 1944, el gobierno soviético recurrió a la antigua política zarista y persiguió a la Iglesia greco-católica. La Iglesia oriental mantuvo su nombre gracias a su comunión con Roma. Todos los obispos greco-católicos de Ucrania fueron detenidos, llevados a los tribunales con falsas acusaciones y deportados a Siberia.
Después de la guerra, Stalin inició una política que pretendía la destrucción de la identidad tradicional de la vida ucraniana occidental. Los ataques a la Iglesia jugaron un papel importante en este programa de sovietización. No se trataba simplemente de hacer una política para introducir el ateísmo, sino que más bien era un intento programado de marginar a la Iglesia católica. Por un lado, se deportó a la población polaca a Polonia. Por otro, se integró por la fuerza a la población greco-católica en la Iglesia Ortodoxa rusa, aunque éstas no hubieran estado nunca unidas anteriormente. En 1946 se celebró un pseudosínodo en el que no participó ni un solo obispo greco-católico, ya que en realidad había sido organizado por la KGB como foro para anunciar la autodisolución de la Iglesia greco-católica y el hecho de que todos los greco-católicos se habían convertido en ortodoxos. El padre Kostelnik abre la sesión del sínodo. Declaro abierto nuestro sínodo santo. Ha sido convocado para unir a la Iglesia greco-católica con la ortodoxa rusa. Solicito que el sínodo decida sobre las siguientes cuestiones. Primera, la anulación de la disposición de la Unión de Brest-Litovsk del año 1596. Segunda, la separación de la Iglesia Apostólica de Roma. Tercera, la unión con la Iglesia Ortodoxa rusa en toda la Unión Soviética. Todos aquellos que estén a favor de estas propuestas, que levanten la mano. Todos los participantes del sínodo de la Iglesia greco-católica en Lvov votaron a favor de las propuestas del padre Kostelnik. El escenario organizado por las autoridades estaba preparado para presentar la disolución de la Iglesia como un acto de autodisolución, como un acto de unión voluntaria con la Iglesia Ortodoxa rusa. Para ello se había desarrollado un plan especial. Actualmente tenemos acceso a documentos que prueban cómo sucedió. Las autoridades soviéticas estaban en situación de encontrar desertores dispuestos a colaborar con ellos. Un obispo recién ordenado toma posesión. Una consecuencia de la desaparición de la Iglesia greco-católica fue el hecho de transferir automáticamente todo su patrimonio a la Iglesia Ortodoxa rusa. Algunos años más tarde, las autoridades soviéticas aplicaron todo tipo de represalias. Cientos de iglesias que ahora eran ortodoxas rusas fueron desmanteladas y habilitadas como almacén y sometidas a gran cantidad de sacrilegios. Cuando cerraban una iglesia, los creyentes intentaban esconder los objetos más valiosos de la misma, como el cáliz, los objetos litúrgicos y los preciados iconos, incluso en sus casas. Todo en la iglesia estaba deteriorado y roto. Este icono de la Madre de Dios me lo trajeron en mitad de la noche. Dios mío, lo que no habré hecho por esconderlo. Durante un tiempo lo tuve en la buhardilla. Después, detrás del armario. Ningún visitante sospechó lo que había guardado detrás del armario. Incluso cuando provocaban asaltos, yo cerraba la casa y me iba, de forma que nadie podía entrar en ella. Cosí un saco y escondí el icono lo mejor que supe. Nadie sabía que yo lo tenía. Si lo hubieran sabido, habrían revuelto la casa hasta encontrarlo y destrozarlo. Los amigos no me delataron. No fue fácil. Mis hijos eran pequeños. Pero el buen Dios me ayudó
y no me trasladaron a otra parte. Y así